Si van a sufrir por algo, que no sea porque ustedes lo provocaron. Andar de alborotador o andar de chismoso. Pero muchas veces es como si se hiciera penoso. Como esos niños que se sientan en un rincón y no hablan. Hola, mi nombre es Kabir Martínez y hoy tendremos un video nuevo. En días pasados estuvimos hablando acerca de lo que es la ley. ¿Qué era la ley? ¿Cuál era su intención? Si la gracia la sustituye o no. Si no has visto esos videos, te recomiendo que los visites. Voy a dejar tarjetitas de este lado para que puedas revisarlos, y más que nada también para que puedas darte una idea, ¿no? Ahorita la idea de estos videos es poder afrontar un poquito mucha de la desinformación que hay. Y ahora, en este en específico, vamos a revalorizar una palabra muy común que es el cristiano. Coloquialmente, podemos decir que el cristiano es esa persona que va a una iglesia los domingos, que va a una iglesia cristiana, que escucha música cristiana, que ve películas cristianas, que hace todo cristiano, ¿no? Entonces, también podríamos decir que es una persona que carga una Biblia bajo el brazo, si bien nos va. Eso yo creo que son más a la vieja usanza. Los de ahora ya no cargan Biblia bajo el brazo, la traen en el celular, y a veces ni eso, ¿no? Ni siquiera la tienen descargada en el celular. Es una persona que dice ser cristiano. Eso es fundamental. Hoy en día, creo yo, en las ciudades, en México, hay una zona en Chiapas que, si no mal recuerdo, se llama Chamula. Por ahí, si tienes la oportunidad de ver la película de Paco del Toro, trataré de ver si está en YouTube y dejaré el link en la descripción del video. Es una comunidad férreamente y extremadamente católica que persigue a los cristianos. Hoy en día no se ha terminado la persecución. Es una zona muy difícil para predicar el evangelio, y es una zona muy difícil para poder vivir para los cristianos. Entonces, no solo pasa en Irak, en Irán, en India, en China, en Corea del Norte. No solo es del otro lado del mundo. En México también tenemos zonas en las cuales se persigue a los cristianos, y una zona es esta. Pero creo yo que en las ciudades ya no es tanto así. Con el tema de la apertura del pensamiento lésbico gay, con el tema de las libertades, es cierto que hasta cierto punto a nosotros se nos reprime un poquito más a la hora de querer predicar. Sí, la gente no te escucha, la gente se pone los audífonos, te da el avión, le das un folleto, lo ve que es cristiano, ve que habla de Dios, lo hace bolita y lo tira. Pero en realidad no sufrimos una persecución, sufrimos hasta cierto punto como una indiferencia por parte de la gente o un rechazo, pero no llega como tal a una persecución o a una agresión física. Es muy raro. Antes yo recuerdo que sí, el convertirse a Cristo, el entregarse a Cristo, llegar a tu casa y decirle a tu familia que habías aceptado a Cristo en tu corazón y que ahora eras cristiano, creaba una situación en la cual pues te aislaban, en la cual te excluían, te botaban de la familia. Pienso yo, y eso lo digo por mi experiencia, es muy raro el caso de alguien con quien yo hable y me comente una situación de este estilo. Quiero pensar que no se ha desarraigado del todo. Alguno debe haber por ahí. Si ese es tu caso, por favor déjame en los comentarios. Yo quiero saber realmente qué es lo que está pasando hoy en día. Y hoy en día dices, soy cristiano. Ah, chido, ¿no? O sea, ¿y qué? Es como decir, soy budista, soy tibetano, soy católico, soy testigo de Jehová, soy mormón, soy masón. Creo yo que es porque se desvalorizó la palabra. Se depreció la palabra cristiano.
ya no tiene el enfoque que tenía antes. Y esto no es nuevo, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. En realidad, ¿qué es un cristiano? Esta pregunta la vamos a contestar con Hechos 11:26. Y voy a empezar por aquí por una simple razón y ahorita te lo voy a confirmar. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Este es un título que da no Dios. O sea, no es que Dios nos haya dicho, o Jesús, o el Espíritu Santo haya dado la revelación de se van a llamar cristianos. No, es una revelación que recibe la gente para llamar a los creyentes de Cristo por diversas circunstancias. La palabra cristianos significa Cristos o Cristo pequeño. Es decir, la persona era una copia de Cristo. Trataban de ser lo más parecido a lo que Jesús era. Entonces es ahí en Antioquía donde empieza a dársele título a los creyentes. Todo lo que está anterior a esta parte de Hechos habla de congregación, habla de hermanos, habla de creyentes, habla de discípulos. Incluso algunas versiones hacen la conjunción de la palabra discípulos con la palabra cristianos, porque del griego realmente puede hacerse una traducción literal, pero la palabra cristiano tiene esas dos connotaciones, la de discípulo en una traducción, y en una segunda traducción podría referirse a Cristos pequeños. Aquí hay una parte importante, y es que primero la palabra cristiano lo menciona la población, pero después lo hace un personaje importante. Hechos 26, 28 y 29 dice lo siguiente: Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por las cadenas. Entonces aquí Pablo no se niega o no reniega de que lo llamen cristiano. Al contrario, lo toma como un halago. Y él lo reafirma diciendo, pues, si es en poco tiempo o en mucho, pero mi deseo es que usted y todos fueran igual que yo, es decir, cristiano. Entonces, muchos no les gusta la palabra cristiano. De hecho, a mí también, como que en un principio, hace algún tiempo antes de entender esta parte, o antes de que me quedara más claro esta parte, yo decía, es que ya, o sea, llamarnos cristianos ya está muy perdido, ¿no? Ya cualquiera se dice cristiano. O sea, vemos gente que se llama cristiana comportándose de una forma dudosa. Entonces, vamos a empezar a ver qué actitudes y comportamientos nos hacen cristianos. No vamos a entrar a un tema de hábitos, lectura de la Biblia, oración, ayuno, servicio, congregarse. Vamos a ir por el tema del comportamiento, las actitudes en lo individual, que son los frutos de esos hábitos, lo que nos hace y lo que hace que la gente vea que somos cristianos. Pero algo importante del cristianismo es que debemos entender que el padecimiento, las pruebas, son parte del ser cristiano. Dice Primera de Pedro 4:16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Entonces, lejos de sentirnos como mal, de decir, pero ¿por qué me va mal? ¿O por qué no me salen las cuentas? ¿O por qué mi familia, en lugar de componerse, está peor? ¿Por qué mis hijos están más rebeldes? Dice la palabra, alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Ahora, lo primero, muchos se quejan y dicen, no, es que a mí me va mal, desde que me entregué a Cristo, pues no me va bien, o ahorita que ya estoy en Cristo, me va peor que antes, que yo me dedicaba a hacer cosas que no son correctas. Y de hecho yo tengo un amigo que es taxista,
Y él me decía, no, pues ahora que ya voy por la derecha, que ya le quité el diablito a mi taxi, que ya no trae canguro, que ya está bien. Dice, no, me está yendo muy mal y me está costando más trabajo sacar la cuenta del carro y los gastos y que no sé qué. ¿Cómo es el padecimiento de un cristiano? Dice Primera de Pedro 4:12 al 15. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Hasta ahorita no hemos llegado al ejemplo que yo quiero mencionar en este pasaje, pero si se dan cuenta, si leemos hasta aquí, eso abarca todas las pruebas: pruebas económicas, pruebas en el trabajo, pruebas legales, pruebas familiares, pruebas personales, de carácter, todo. Porque simple y sencillamente dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo. Entonces, en lugar de lamentarnos, o en lugar de quejarnos, o en lugar de estar, Dios, ¿por qué a mí? Debemos estar conscientes de que esas pruebas lo que están haciendo es que nosotros nos estamos volviendo partícipes de Cristo. ¿Pero en qué? Fíjense lo que sigue diciendo. Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Esto nos va a garantizar que nosotros podemos ver a Cristo. Es como una prueba para ver si somos lo que decimos ser. Es muy fácil decir, como lo decía antes, hoy en la ciudad soy cristiano. Pero a ver, dilo en una comunidad donde se persigue a los cristianos. He conocido a algunos misioneros que tuvieron que salir huyendo de algunos países porque los buscaban. Y no era para darles un café, buscaban su cabeza. Principalmente conocí a un misionero que estuvo en Marruecos con su esposa. Y ellos al final salieron huyendo porque ya los habían como detectado dónde se reunían, qué era lo que hacían y quiénes eran los misioneros, y los estaban buscando. Les dieron ahora sí que el pitazo y salieron corriendo y regresaron a México. Entonces no es fácil el decir soy cristiano cuando todo va mal. Cuando todo va bien, pues sí, todo el mundo es cristiano, ¿no? Y todo el mundo gloria a Dios y aleluya, y hasta el que no cree lo dice, que Dios te bendiga, y multitud de palabras del vocabulario cristiano. Pero cuando todo va mal, híjole, es ahí donde nosotros somos realmente confrontados y mostramos de lo que realmente somos capaces. Sigue diciendo, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Y aquí Pablo es muy claro. Si van a sufrir por algo, que no sea porque ustedes tengan la culpa. Si van a sufrir por algo, que no sea porque ustedes lo provocaron. Es decir, andar de sicario, andar de estafador o ratero, andar de alborotador o andar de chismoso. Vemos el robar, matar, dices, no, pues sí está grave, ¿no? O sea, sí son pecados graves. Pero si los comparamos, lo está poniendo al mismo nivel que el chisme y el alborotador. Ahora, ¿qué caracteriza a un cristiano? Pues no solo es el sufrimiento, porque tampoco se trata de eso. No toda la vida vamos a estar sufriendo como María Magdalena, ¿no? O como coloquialmente se dice, o vamos a andar con el Jesús en la boca, o con nuestro pañito de lágrimas, y todo el tiempo como la Chabelita, ¿no? Llore, 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 y ay, pastora. No. Hechos 26, 19 y 21 dice lo siguiente. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de pecado y volver a Dios, y mostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme.
Aquí el contexto de Pablo, si nosotros leemos el capítulo 26 desde el principio, incluso un poquito el 25, nos vamos a dar cuenta que Pablo empieza a contar su conversión. Pablo era una persona que estaba férreamente en contra de los cristianos. Estaba férreamente decidido a acabar con todos los seguidores de Cristo y esa nueva secta que se estaba levantando. Dice la Biblia que incluso él, que era muy sanguinario y muy cruel. Pablo lo relata precisamente. Y él dice, yo cambié, tuve una transformación, obedecí una visión del cielo y empecé a predicar en Jerusalén, en Judea y a los gentiles. Y fíjense lo que él predicaba. Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados. Número 1, debe haber arrepentimiento. Número 2, volver a Dios. Número 3, y demostrar que han cambiado por medio de las buenas obras que hacen. Entonces, no es necesario nada más con decir soy cristiano. Debe haber un arrepentimiento, debe haber una vuelta a Dios y debe haber también una muestra de eso a través de los actos. En un video anterior, también te dejo la etiqueta por aquí, hablamos acerca de la fe. Y decíamos que la fe sin obras es muerta. Y el mismo Pablo decía, yo te muestro mi fe con las obras que hago. ¿Cómo me la vas a mostrar tú? Entonces, estamos viendo que el hacer cosas es en el sentido de querer demostrar, de reflejar lo que hay en el interior hacia el exterior. Y aquí vamos a arrancar con Efesios 4. Vamos a ver muchos versículos. Yo te recomiendo que de preferencia le vayas poniendo pausa si los quieres ir revisando, o bien que leas todo el capítulo 4, el capítulo 5 también te va a ayudar mucho, pero yo no quise abarcar más. Entonces, con algunos versículos del capítulo 4 vamos a tener más que suficiente para dar una idea en general. Efesios 4:17 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. 1. Ya no vivir como los que no conocen de Dios. Es decir, no comportarnos igual que ellos. Y vas a decir, oye Javier, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí menciona Pablo, eso no es lo que aprendieron acerca de Cristo. Por eso es importante leer tu Biblia, porque en la medida que tú vayas leyendo tu Biblia vas a ir conociendo realmente a Jesús. Versículo 22 al 24. Desháganse de toda su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, debemos dejar la vieja naturaleza que teníamos. Y vamos a seguir viendo más ejemplos porque sigue siendo más incisivo Pablo. Versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces dice en el versículo anterior, 22. Desháganse de su vieja naturaleza. Y en el 25 dice, así que dejen de decir mentiras. Vamos al 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados. Dice la versión antigua, la versión 60. Airaos, pero no pequéis. Entonces, se vale enojarse, sí, pero no dejes que eso se lleve a un nivel descontrolado. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. En la versión 60 dice, no den lugar al diablo. No permitas que tu enojo o cualquier otra situación sea motivo para que el diablo tenga derecho de entrar a tu vida. Si tú sabes de que tienes problemas, aléjate de eso. Versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. Y aquí hay una parte muy importante y me gusta mucho porque dice, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Una forma de curar la avaricia, porque el robar se genera muchas veces por avaricia, lo que le llamamos el dinero fácil. Una forma de curar esa avaricia
es compartiendo. Entonces, si tú tienes el problema del robar, consigue un trabajo, deja de hacerlo. Pero no solamente te quedes con eso, dale a alguien que necesite un poquito de lo mucho que Dios te ha dado. 29. Y aquí a lo mejor voy a pisar algunos callos porque dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Es decir, dejar de decir groserías. Y no solo es el decir una palabra obscena o una grosería lo que tenemos que dejar de hacer. Se va un poquito más al fondo este versículo, porque dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, no ofender a los demás, y que todo lo que digan sea bueno y útil. Es decir, dar un mal consejo, pues decir algunas cosas incorrectas, empezar a hablar mal de alguien. Siempre debemos buscar el crecimiento de los demás y no algo que los deprima más o algo que los hiera, que los lastime. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Nuestra forma de vivir es lo que contrista al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Entristecer. Mi pastor ponía un ejemplo en una predicación y decía que es como si el Espíritu Santo se hiciera chiquito, chiquito, chiquito dentro de nosotros. Porque en realidad la promesa es que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas veces es como si se hiciera penoso. Como esos niños que se sientan en un rincón y no hablan, no dicen nada. Y tú les hablas y ay, se hacen chiquititos, chiquititos. Y yo pienso que sí es así como el Espíritu Santo a veces se hace en nuestro interior cuando nosotros nos estamos yendo por otro lado. Estamos cometiendo actos, teniendo actitudes que no corresponden a lo que es un cristiano realmente. Por último, versículo 31 y 32 de Efesios 4. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En conclusión, y para terminar este video, sé que han sido muchos versículos, pero algo que quería dejar claro es cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. Y en resumen podemos decir que el cristiano es una persona arrepentida. Ese es el principio. Y eso es lo primero que vimos con Pablo. Él se arrepintió de lo que él estaba haciendo. ¿Y qué es el arrepentimiento? No es un golpe de pecho. Tampoco es un remordimiento, porque muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos en la mente el recuerdo y nos remuerde y nos remuerde y nos remuerde. Y eso lo único que provoca es que hoy estemos diciendo no quiero ser así y mañana cometamos el mismo error. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. En lo que decían los versículos anteriores, el que roba nos robe más, el que es chismoso no sea chismoso más. O sea, hay un cambio de vida. Si no has notado cambios en tu vida, te podría sugerir dos cosas. Una, háblalo con tu pastor. Te van a dejar ver qué es lo que has cambiado y qué es lo que no. Y número dos, lee tu Biblia. La Biblia es como un espejo de lo que tú deberías ser y te muestra lo que te falta por cambiar. Sigue leyendo tu Biblia, no dejes de esforzarte, sigue orando. Te mando un fuerte abrazo, espero que este video sea de ayuda. Ten una buena semana, que Dios te bendiga mucho y nos vemos en un siguiente video. Chao.